Los saludo a mis hermanos en el nombre del Señor y pido que Él purifique mis labios y dirija mis palabras para poder edificar a su congregación, yo también incluido ahí, y glorificarle a Él también, al que está sentado en el trono y al Cordero, como dice Apocalipsis, porque su misericordia es grande. Él nos ha dejado en tinieblas. Nacemos, nuestro estado natural es estar en tinieblas, pero somos extraídos mediante una palabra poderosa de ese lugar y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual ha venido para que tengamos conocimiento de su verdad y podamos estar confiados en ese perdón, con esperanza de gloria que Él nos trae. Quisiera en esta mañana que reflexionáramos un poquito acerca de una visión del apóstol Juan, el capítulo 7 de Apocalipsis, donde luego de haber oído este número, 144.000, sin embargo después le es permitido ver y ve una gran multitud. Esa visión es la que quiero comentar, pero por su alcance que tiene para nuestros días, para nuestras vidas. Uno ve estas cosas postreras, son profecía, pero tienen un propósito de consuelo para toda la iglesia. Y ese es el consuelo que quiero extraer de esas palabras benditas que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis. Todos seguramente nos acordaremos que ahí, en ese capítulo, al apóstol Juan se le da una visión donde ve una gran multitud vestida de ropas blancas, alabando a Dios y al Cordero a causa de la obra de salvación. Es una muy hermosa descripción de los santos en la gloria de Dios. Descripción, ¿cierto?, bíblica, que estoy seguro es la esperanza que nos alienta a nosotros cada día. A toda la cristiandad, en realidad, esto de ver a Dios cara a cara, tal como prometió un día. Estos santos están allí, hermanos, lo adelanto, por causa de algo que se reconoce allí en la misma visión que vamos a pasar a leer. Ellos están allí por algo que por fe se mantuvieron haciendo cada día de sus vidas, que en el fondo se trata de santidad, sin la cual nadie verá a Dios, tal como dice Hebreos 12, ¿cierto? Por lo tanto, el estudio esta mañana tiene el siguiente título: han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Rápidamente vamos a comenzar leyendo este pasaje completo para estar claros de lo que estamos hablando. Apocalipsis 7, del 9 al 17, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. O sea, estuvieron de acuerdo. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor bendiga esta palabra. Hay varias cosas que decir aquí. Lo primero que quiero destacar es lo siguiente, hermanos. Muchos se equivocan pensando que esta visión trata de cosas que sucederán principalmente a la última generación de cristianos mártires. Incluso dicen que les sucederá inmediatamente después de morir. No, se trata más bien de algo que se le está adelantando a Juan en visión, porque nadie aún ha recibido la recompensa. Dios quiere hacerlo en un solo momento, cuando Cristo venga. ¿Y para qué se le adelantan estas cosas a Juan en visión? Para esto, hermano, para que las comunique como consuelo a toda la iglesia que sufre, porque ya en sus tiempos la iglesia estaba sufriendo, y no solamente a un pequeño grupo de personas del tiempo postrero, que es como normalmente se suele interpretar esto. No olvidemos, hermanos, que Juan vivió a fines del siglo I y la iglesia ya estaba sufriendo por causa de Cristo. Y este, por lo tanto, es el consuelo que Dios le transmite a ellos también. Es decir, les comunica que no están luchando en vano por guardar la fe, a pesar de que tengan que morir, que hay una esperanza de gloria que es cierta, que el Hijo de Dios que expió los pecados también los introducirá a la gloria del Padre, donde serán consolados y estarán dichosos por siempre. Este es el consuelo que Dios les transmite a Juan para toda la iglesia. Ahora bien, yo sé que este pasaje lo hemos estudiado profundamente con nuestro pastor. Yo quiero enfocarme en algunas cosas que me han llamado la atención y que creo pueden ser útiles también a nuestra fe. Quiero que vayamos al versículo 13 de este capítulo 7 de Apocalipsis. Allí se nos muestra a un anciano que hace a Juan una pregunta fundamental. Él le pregunta esto: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, dijo Juan, Señor, tú sabes. Es claro que Juan no sabía la respuesta y prefirió que este anciano de la visión le enseñara sobre esto. Esta explicación es muy importante, porque en esta explicación está precisamente el consuelo que se le quiere dar a la iglesia que está sufriendo y que tanto lo necesita. Y la respuesta del anciano es la siguiente, hermanos. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esa fue la respuesta. Tengamos esto muy en mente porque en torno a esto vamos a estar girando. Aquí hay harta información, así que nos vamos a detener un poquitito aquí y vamos a comentar algunos puntos que yo quiero rescatar. La primera cosa que quiero decir es que esta tribulación que se menciona aquí no es una tribulación futura que dura solo 7 años. Hermanos, 7 años solamente. ¿Qué es lo que enseñan los llamados dispensacionalistas? Que entienden mal las profecías, en especial la profecía de las 100 semanas. No, hermanos, no se trata de una tribulación así de corta. Se trata de una tribulación por causa del Evangelio que es mucho más larga que solo 7 años. Esta tribulación fue la que Jesucristo advirtió a sus discípulos que ocurriría, pero que sabemos que con el tiempo va a ir recrudeciendo cada vez más. Eso sí es cierto. Acordémonos que en Apocalipsis se describe a la iglesia como estando en el desierto, ya desde los mismos momentos en que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, queda sufriendo los embates de Satanás, que baja con grande ira, ¿cierto?, a atacar al pueblo de Dios, por causa del testimonio y la palabra que ellos portaban. Entonces Apocalipsis nos describe a la iglesia estando en el desierto, sufriendo, atribulada por causa de Cristo, por defender este testimonio. Incluso Esteban es parte de aquello, ya lo hemos estudiado. Pero a pesar de esta persecución, se describe que está siendo protegida por nuestro mismo Dios por un tiempo que solamente Él sabe que tenemos los inicios, pero no el final. Tiempo es la mitad de un tiempo, ¿cierto? Este tiempo que termina con el consuelo que trae el mismo Señor Jesucristo en su venida. Así que hemos de entender esta tribulación
mucho más amplia que como la encían los de la dispensación. Por lo tanto, estos que están delante del trono de Dios y del Cordero con ropas limpias o blancas en la visión, son todos los creyentes de la historia que han sufrido por causa de defender el Evangelio, con mayor o menor profundidad de conocimiento, entre los cuales están los que menciona, por ejemplo, Hebreos 11, Abel, Noé, Abraham, los profetas, los apóstoles, Esteban. Es decir, todos aquellos que por la fe alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, incluidos también, por supuesto, aquellos que en el futuro no se dejarán marcar con la señal de la bestia. Por eso esta multitud de la visión es tan grande, hermanos, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Eso dice en el capítulo 7, versículo 9. Es el primer punto. El segundo punto que quiero destacar es que esta muchedumbre, como bien dijimos ya, son todos los creyentes que han amado tanto al Señor como para despreciar sus vidas cuando fueron atribulados por la fe. Y en esta visión se lo muestra en gloria. Pero entiéndeme bien, hermano, aquí se lo muestra en gloria. Pero ojo, mientras estaban vivos, se mantuvieron haciendo algo muy importante, que aquí se destaca. Se mantuvieron lavando sus vestiduras, emblanqueciéndolas en la sangre de Cristo, cada día de sus vidas. Esto es algo no solo válido para un cierto grupo de creyentes de los tiempos finales, sino que tiene que ver con todo verdadero creyente en Cristo Jesús. Estas cosas vayámoslas teniendo en mente porque todo tiene relación con esta reflexión que estamos haciendo hoy día. Tercera cosa a destacar. Fíjese, hermano, en lo siguiente. Aquí se habla, en los siguientes términos, se dice que estos, comillas, han lavado sus vestiduras. Cierre comillas. Destaco esto porque es una frase que está en tiempo pasado. La gente que estudia el idioma dice que esto está en un pasado perfecto. Disculpen que use esta palabra, no quiero pretender elevarme, pero es necesario porque un pasado perfecto se refiere a una acción que se comenzó en el pasado y se terminó en el pasado. Esto es importante que lo capten, hermanos. Han lavado. ¿Cuándo? Cuando estaban vivos. Es decir, estos santos no continúan lavando sus vestiduras en el cielo. No. Pero sí lo hicieron constantemente cuando estaban vivos. Ahora ya se encuentran glorificados. En la visión que se le adelanta a Juan, sabemos que nadie recibió esta glorificación todavía. Pero la visión se los quiere mostrar glorificados en estadio de gloria, con cuerpos celestiales a semejanza al cuerpo de gloria del Hijo de Dios, ya manifestados en lo que se les prometió que han de ser. De lo contrario, no podrían estar en el lugar más santo que pueda haber sin ser consumidos. Así que entiéndame, se les describe como aquellos que han lavado cuando estuvieron vivos. Ese es el oficio, la ocupación en que fueron hallados hasta el final, pero ahora están en gloria. Cuarto punto. Ya dijimos, ¿cierto?, que esta gran multitud que está en gloria, por lo tanto, ya no lucha con las apetencias de la carne, ni intentan aplacarlas, porque han sido glorificados. Es una visión que los muestra en gloria. Pero hermano, aquí está el punto. Pero todo el resto de los creyentes, mientras estén con vida, incluidos nosotros, si han creído sinceramente en Cristo, dicen tener comunión con Él, tienen el deber de lavar cada día por fe las vestiduras que Cristo nos dio al perdonarnos los pecados. Porque sabemos, no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque, aún siendo cristiano. Y hermano, realmente es bienaventurado el hombre o mujer cristiana que no se engaña en esto. Este es un gran conocimiento que Dios nos da a nosotros. Nos saca de este engaño y que todavía el mal mora en nosotros, pero por la fe luchamos contra estas apetencias de la carne, estos pecados,
estas ofensas que todavía cometemos a nuestro Dios y nos lamentamos mucho, y somos llamados entonces, mientras estemos en carne, a cada día, cada momento, cada instante, lavarnos en la sangre de Cristo, buscando el perdón de los pecados y arrepintiéndonos de aquello. Estos que están en la visión están precisamente allí porque fueron hallados haciendo eso cada día de sus vidas. Miren, hermanos, cómo se da la mano esta visión del principio de la eternidad con nuestra realidad. Tiene mucho que ver. No son enseñanzas etéreas, enseñanzas vagas. No, son concretas. Son para nuestro consuelo. Hermanos, ni el Señor Jesús ni sus apóstoles jamás nos engañaron acerca de esto, de que hay mal para nosotros. Por ejemplo, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículos de 9 al 10, dice, si decimos, y está hablando a hermanos en la fe, a cristianos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay superchería en nosotros si hacemos eso. Y la verdad no está en nosotros. Es decir, duda si el tal realmente conoció la verdad. Pero por el contrario, si el tal no está engañado acerca de que el mal mora en nosotros y confiesa al Señor, lo busca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para seguir con nuestras vestiduras limpias, para seguir en santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que hermanos, estas cosas es lo que debemos entender por limpiar las vestiduras, emblanqueciéndolas en la sangre de Cristo. No vivir en tinieblas más. Siempre confesar los pecados y pedir perdón al Señor. En esto se ocupó esta grande multitud de la visión mientras vivía. Esto es vivir en la fe de Jesucristo cada día. Por eso estos de la visión tienen sus ropas blancas o las han conservado blancas y están vestidos apropiadamente para presentarse ante Dios. De otra manera, hermanos, sencillamente es imposible. Así que estos de la visión de Juan, que han salido de la gran tribulación, como la ya entendemos, mientras estuvieron vivos, este es el punto, se mantuvieron cada día lavando sus vestiduras en la sangre o perdón de Cristo hasta el último aliento de sus vidas en este mundo. Así que consolémonos. Desde ya sepamos que a los que se mantienen así de fieles en el Señor, los que dan la batalla de la fe hasta el final sin claudicar, no les aguarda otra cosa que no sea la recompensa de morar con Dios y ser consolados eternamente por Él, ser incluidos en esta multitud grande que alaba eternamente al Señor por la salvación, estar en el lugar más importante que pueda haber, delante del mismo trono de Dios y del Cordero. Por eso esta visión que se le da a Juan también es un consuelo para toda la iglesia, hermanos. Todos aspiramos a esto, todos nos consolamos con esto. Esto es muy hermoso de meditar. Quería que comentáramos respecto a algo que es muy sabido de nosotros. Ya nuestra iglesia se caracteriza por estar siempre recordándonos esto, porque el ser humano tiende a olvidarse. ¿Y a qué me refiero? Que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El cristiano tampoco es alguien que nunca peque. Esta es una verdad que la comprobamos a diario y de muchas maneras. Basta que seamos sinceros nomás. Pongamos la manita en el corazón. Por la fe en el Evangelio, tenemos la inmensa bendición de ser declarados hijos de Dios. Pero también, como dice Juan, sabemos que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y hermanos, ¿cómo deseamos que ese bendito día llegue, hermanos? En que seamos realmente manifestados en lo que hemos de ser. Ahora, por la fe y ayudados por su Espíritu, en carne y sangre, procuramos vivir en el temor del Señor, procurando vivir como a Él le agrada, obligando a nuestros miembros, nuestras manos, nuestro cuerpo, a obedecer a la justicia, a vivir en santidad, a buscarla, a apartarnos del mal. Pero hermanos, siempre reconocemos que de muchas maneras ofendemos. Pero como ya
La semilla del Evangelio ya está en nuestro corazón y ya su Espíritu nos habla y nos guía. Sabemos y no nos engañamos cuando pecamos. Y cómo deseamos estar ya delante de la presencia de Dios, adorándole y sirviéndole como se merece, en santidad y justicia todos los días de la eternidad. Hermano, el conocimiento del perdón en Cristo Jesús, que nos es comunicado cuando creemos al Evangelio, estas misericordias de Dios, de Romanos 12, ¿cierto? Esto es una palabra tan poderosa que transforma radicalmente nuestra manera de pensar. Y ahora, por la potencia del brazo de Dios, aspiramos sinceramente a vivir agradando a nuestro Dios. Pero estarán de acuerdo conmigo, en ese deseo descubrimos que el mal que no quiero, eso hago. Y yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso decía Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Y esto es una cosa que podemos comprobar a diario, hermanos. No estamos engañados en esto. Al creyente, a todos nosotros, Dios nos ilumina con su verdad. Y su Espíritu nos hace amar profundamente al Señor por su redención, hermano. Yo estoy seguro que en el corazón de ustedes está esto. Y quisiéramos servirle en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Se acuerda que era lo que decía y anhelaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Pero nos damos cuenta que, sin embargo, muchas veces ofendemos, que muchas veces somos ingratos, porque el mal mora en nosotros. Cuando leemos la palabra del Señor y su Espíritu hace la obra, ¿cierto? Nos interroga en nuestras conciencias acerca de si estamos amando verdaderamente a Dios. Hermanos, yo creo que ningún sincero creyente en Dios haría otra cosa. Nos resta solamente agachar nuestras cabezas, como a Pedro, y simplemente decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, a pesar de mis inconsecuencias, las cuales no quiero vivir más y por las cuales busco tu perdón, me arrepiento. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que el mal que no quiero, eso hago, que me entristece profundamente esta situación y quisiera ser ya revestido de aquella habitación celestial, nuestro cuerpo glorioso, espiritual, santo, justo, para servirte como te mereces. Perdona mis faltas, con un espíritu recto dentro de mí. Endereza mis pasos, guarda mis pensamientos y corazón en Cristo Jesús para no ofenderte. Permite que pueda vivir en temor reverente cada minuto de mi vida. Hermanos, esto es lavar las ropas emblanqueciéndole la sangre de Cristo. En esto se mantuvo esta multitud de la visión cada día de su vida. Por eso están delante del trono de Dios como recompensa, en este consuelo que se adelanta en visión a Juan. Por eso tienen sus ropas limpias, ropas que por la fe han mantenido limpias desde que fueron perdonados. Al confesar sus faltas y suplicar el perdón del Señor cada vez que lo ofendieron, invocando la sangre del Hijo de Dios, la expiación consumada del Cordero de Dios que por el Evangelio nos es comunicada, hermanos. Leamos esta visión como algo apropiado, útil, vigente, absolutamente. Recibámoslas como un consuelo que se le dio a Juan y aprendamos de ellos que el Señor sabe ser misericordioso y fiel con los que le aman y procuran vivir sus vidas confesando sus pecados y lavando cada día sus ropas en la sangre de Cristo. Estos son hermosos pensamientos que nos surgen por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que nos guía a toda verdad y quiere edificarnos en la fe del Hijo de Dios. Pensemos lo siguiente, siendo así de fuerte el énfasis de la Escritura para que vivamos en santidad, en luz, confesando y apartándonos de nuestros pecados, hermanos, siendo así el énfasis, la Escritura, ¿cómo es posible que haya personas que se llamen cristianas y que caigan en el tremendo error de enseñar que no hay que confesar más los pecados, porque estamos en la gracia? ¿Cómo es posible que haya algunos que digan que los pecados de los cristianos son de menor monta
menos importantes comparados con los del mundo? Incluso, esto lo hemos conversado, algunos se atreven a decir que habría quedado obsoleto, sin vigencia, sin valor, la oración que el Señor Jesús nos enseñó para que pidamos perdón de nuestros pecados. Seguramente muchos de nosotros aún se acuerdan de aquellos. Dios nos libre de este engaño, hermanos, y a estas personas las vuelva a la fe. Pero siendo así el énfasis escritural, hermanos, ¿cómo es posible negar lo urgente y lo vital que es limpiarse cada día de esas obras que desagradan a nuestro Dios, aún cuando somos cristianos y somos engañados por nuestra carnalidad? ¿Nos falla la fe? Yo creo que nadie podría negar esto. No podemos negar este mandato del Señor, que es para nuestro bien. Seguramente se acordarán ustedes cuántos líderes de iglesias y sus respectivas congregaciones también caen en este adormecimiento por pensar que estaría más allá de tener que pedir perdón cada día. Y así vemos cómo caen estrepitosamente sus ministerios. Se convierten en simples funcionarios de la religión. Ya no confiesan pecados por estar demasiado ocupados en el activismo religioso, construyendo iglesias, trabajando a escala mundial en tremendas obras. Que no digo que sea malo, pero nunca debemos tener una opinión más alta a la que debemos tener. Somos carne. Hemos sido declarados hijos de Dios por la obra de Cristo en nuestro favor, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y el Señor no oró para que nos saque de este mundo sabiendo que somos carne y sangre, pero para que nos libre del mal por medio de su Espíritu. Y su Espíritu nos está llamando, nos está compeliendo urgentemente a que no vivamos engañados en este adormecimiento, en esta silla que nos pone el diablo, sino que seamos atentos, vivamos sabiamente, sabiendo lo que somos y sabiendo lo que Dios quiere de nosotros. Teniendo claro que la victoria ha sido de Cristo. Mantengamos la fe sin claudicar, hermanos. Y en eso que estamos leyendo ahora la visión, es otra manera, esto es hermoso, de explicar lo mismo que hemos aprendido en 1 Corintios 15 respecto a retener la palabra. Estos que están en visión retuvieron la palabra y fueron obedientes, hermanos. Es lo mismo, propuesto de una manera gráfica, en visión, para nuestro consuelo. Es lamentable, hermanos, pero esto sucede. Muchas veces la gente se engañaba por esto, ¿cierto? Y a veces pareciera ser que el pedir perdón queda relegado al inicio de la vida cristiana, pero cuando ya nos tenemos algún tiempecito militando, parece que ya no es tan urgente. ¿Y qué decir de aquellos que están liderando movimientos religiosos en las iglesias? No digo todos, pero muchos se olvidan de esta contradicción que está en nuestras almas. A lo sumo por piedad, como una formalidad. A lo mejor en sus oraciones incluyen esto de perdonar nuestros pecados, pero se pierden de lo vital, de lo urgente que es en la vida del cristiano. Se olvidan de algo tan básico, y Dios nos libre de aquello, que el pecado, hermano, siempre estará a la puerta. Mientras estemos en este mundo y Cristo no haya venido por nosotros, siempre estará a la puerta, agazapado, pronto a saltar sobre nosotros como león rugiente. Pero hermanos, el Hijo de Dios ha venido para darnos conocimiento, a fin de que no estemos en ignorancia de estas cosas. Y gracias a nuestro Dios por haberlo enviado para nuestro bien. Así que, qué importante, hermanos, es que Jesucristo se haya convertido en nuestro intercesor ante Dios, abogando nuestra causa ante el Padre, frente a todas nuestras debilidades, por medio de una obra hecha, consumada, perfecta. Por eso, insisto, esta multitud de la visión está en ese lugar de gloria. Por eso se dice que han lavado cada día sus ropas en la sangre de Cristo. La eficacia de la intercesión del Hijo de Dios con su obra perfecta salvación es lo que ha permitido que esta grande multitud esté allí. Por eso estos le dan gloria al que está sentado en el trono y al Cordero
por esta bienaventuranza. Y todos los otros seres celestiales que están ahí concuerdan también con esta alabanza a nuestro Dios y a su Hijo. Que aprendamos de ellos, hermanos. Aprendemos de esta palabra que en profecía se nos dejó registrada allí para nuestro bien. Otra cosa que quiero comentar, hermanos, también en esta reflexión, que espero que Dios vaya encaminando y la vaya enderezando para que toque nuestros corazones y seamos personas que busquen estar más cerca de Dios. Otra cosa que quiero comentar, hermanos, es que muchas veces se piensa, escuche bien, muchas veces se piensa equivocadamente que la necesidad más urgente del perdón y del arrepentimiento se encuentra solamente al inicio de la vida cristiana. Esto lo mencioné un poquito, pero aquí lo voy a pronunciar un poquito más. Se cree que la urgencia del perdón y arrepentimiento está recién al principio de la vida cristiana, cuando recién se crea el Evangelio. Pero esto no es cierto, hermanos. La enseñanza bíblica, como lo vemos, incluso en este último libro, ya cerrando el canon de todo lo que ha dicho nuestro Dios, aquí mismo, antes de cerrar el último libro, se deja claro en una visión que esta enseñanza bíblica de arrepentirnos y suplicar el perdón de Dios es algo que siempre debe ser tenida como urgente siempre que pecamos, a cada instante, durante toda nuestra vida cristiana. Por eso la Escritura habla de lavarse la sangre de Cristo mientras esté con vida, a permanecer en el perdón del Señor mientras estemos en este cuerpo de sangre y carne que nos ha dejado. Más adelante me propongo comentar brevemente un poco el conocido Salmo 32, donde tenemos a David hablando de esta bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado por Dios. Pero aquí, ahora, solo quiero adelantar un poquito que este pecado que allí confiesa David no es el único pecado que cometió en su vida. Esto probablemente sea obvio, pero creo necesario recalcarlo. Claramente es uno de los pecados más graves que cometió. Adulterio, asesinato, mentira. E incluso se había endurecido tanto que él no se daba cuenta de aquello. ¿Se acuerdan ustedes que pensaba que era otro el que había cometido eso? Él no cabía en la cuenta que Natal le estaba hablando de él. Bueno, eso ustedes ya lo saben. El punto es, hermanos, que aquí no estamos hablando de una persona que está ingresando a la fe con este pecado a cuestas. No, David ya creía en Dios desde muy joven. El Señor se agradaba en él. Entonces, hermano, este Salmo 32, que brevemente adelanto, presenta a un David que ya creía en Dios, pero que pecó gravemente en un momento de su vida. Por lo tanto, este pecado que confiesa allí es uno de muchos que tuvo que confesar durante su vida de creyente. Pero este pecado, por la gravedad que tuvo, le dio ocasión para reflexionar sobre la bendición que significa ser perdonado por Dios a uno del rebaño que ha caído tan bajo, con el propósito de, y esto es importante, con el propósito de enseñar a otros, a la iglesia, a nosotros, acerca de esta misericordia del Señor cuando confesamos los pecados y animarnos a vivir así, con este espíritu de humillación, cada día de nuestra vida. Seguramente se acordarán algunos de mis hermanos ahí de una de las buenas frases de Lutero, que son buenas porque están en armonía con la palabra del Señor que hemos recibido. Él dijo una vez esto, que siempre me llama mucho la atención y por supuesto ahora encaja, pero muy bien en esta enseñanza que vamos compartiendo. Él dijo, necesito de mi Redentor cada día con la misma fuerza y urgencia que lo necesité cuando recién creí. Qué sabia frase Dios le dio a este hombre. ¿Cómo estamos de acuerdo con él, cierto? El punto de lo que quería decir cuando saqué a colación a David es que este pecado de David fue uno grande y grave, qué duda cabe, pero no fue el único, no fue el único. Seguramente tuvo que el resto de su vida seguir confesando pecados, tal como esta muchedumbre que está ante nuestro Dios en la visión. Ellos están allí no por haber confesado solo sus pecados del principio de su vida cristiana, por haber confesado cada vez que fueron contristados por el Espíritu de Dios
para pedir perdón y arrepentirse de sus obras malvadas, hermanos. Espero que esto, que lo trato de repetir de muchas formas, pueda tocar nuestros corazones. Hermanos, esta es la profesión del cristiano. Este es el trabajo de un hombre y de una mujer piadosa en la fe. Vivir arrepintiéndose y limpiándose la sangre de Cristo. Este es el concepto de santo que describe la Escritura. No hay otro. Esto es a lo máximo que podemos aspirar en nuestra vida, hermanos. Pero nada menos tampoco, porque es una inmensa bienaventuranza el ser perdonado por Dios. El gustar de los beneficios del nuevo pacto, la sangre del Hijo de Dios derramada de esa manera incomparable por nosotros, hasta la última gota. Pero que me vayan siguiendo, hermanos, yo quiero ahora abocarme brevemente a destacar algunas cosas de ese magistral Salmo 32 en que tenemos a David enseñando acerca de la bienaventuranza de aquel que es perdonado por Dios y de la alegría tremenda, incomparable, que trae a la vida de una persona que ha gustado el perdón de Dios. En la Escritura nos deja un ejemplo magistral, así lo considero, de cómo debe proceder un cristiano cada día de su vida. Gracias a Dios que le concedió a este hombre, a David, tener ese don de verbalizar, de poner en palabras, de poder comunicar estos pensamientos espirituales que en el fondo están en todo cristiano sincero. Gracias a Dios que existen estos testimonios, porque así no estamos solos, hermanos. Somos parte de un pueblo que busca la santidad, que quiere ver cara a cara a Dios y que ha comprendido que no hay otra manera que guardar la fe y buscar el perdón de Dios cada vez que le ofendemos. Gracias al Señor entonces que dejó en su palabra esto para nuestra instrucción. Y esto lo destaco porque a lo mejor no se han dado cuenta, pero allí este salmo tiene un propósito fundamental que lo vamos a decir también en el sentido que venimos hablando. Este salmo entonces es un sincero testimonio de un hombre que se daba cuenta de su maldad por obra de Dios, ¿cierto? Y que suplica por el perdón del Señor. Y ya entendemos que no fue al principio de su vida cristiana porque ya creía en Dios, y tampoco fue por el único pecado que cometió en su vida, sino para demostrar que esta es una actitud constante en su vida y que Dios puede perdonar hasta el que cae más bajo, siempre que llegue con corazón humillado, ¿cierto? Al cual no despreciará, dice su palabra. Así que no estamos solos en esta contradicción, hermanos, en estas angustias. Todo hombre y mujer fiel pasa por lo mismo. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí. Ya dije que se trata del Salmo 32, un salmo muy amado en realidad, por todos aquellos que valoran realmente la misericordia del perdón del Señor. Pero antes quisiera observar lo siguiente, para el que no lo sabía. Miren, si usted va al Salmo 32, que me gustaría que lo abrieran ahora, Salmo 32, tiene un título ahí que sabemos que es un título que nos indica un poco el contenido, que fue puesto después, pero hay ahí una palabrita que dice masquil. Masquil es una palabra del hebreo que significa instrucción. Es un poema didáctico para enseñanza del pueblo de Dios. Hay como 10 salmos que tienen esta descripción de masquil. Lo que quiero decir es que se trata de un salmo inspirado por el Espíritu de Dios y que por boca de David nos ha quedado registrado en la palabra del Señor para nuestra instrucción. Así que no es algo bonito, no es algo poético, sino que es algo vital para nuestra instrucción. El Espíritu Santo que ya guiaba a la fe, ¿cierto? A todos sus escogidos, se preocupó de dejar también estas cosas para instruirnos. Así que no veamos estos salmos como algo bonito, algo inspirador, sino que como lo que es
palabra de Dios que quiere edificar correctamente a la iglesia para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ella, para que encontremos consuelo en nuestras aflicciones, para que nos gocemos en la bienaventuranza del perdón, para que la busquemos, para que la valoremos, para que tengamos el testimonio de primera mano de uno que cayó al fondo del barril, ¿cierto? Pero que ha gustado del perdón nada menos que de Dios. Recuerda esta instrucción, este propósito con que Dios puso estas palabras en boca de este santo varón, y entendido santo varón en los conceptos bíblicos que lo describe, como uno que no es impecable, pero sí está consciente de su pecado, se arrepiente y busca el perdón del Señor y enmienda camino. Así que esto me recuerda mucho a lo que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, le profetizó a Pedro, cuando le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y se acuerdan qué fue lo que le adelantó el Señor Jesús a Pedro como consuelo? Miren, el Señor, junto con declararle esta profecía, ¿cierto? Le dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Masquil. Aquí tenemos algo grande, hermanos, en estas palabras del Señor Jesús a Pedro. El mismo Hijo de Dios había intercedido ante el Padre para que la fe de este hombre no falte en medio de la difícil prueba que le vendrá. Negar a Jesús, hermano, algo terrible. Pero también terrible fue poner a un hombre en tal peligro en la primera línea de la batalla para que muera y quedarse con su mujer. Terrible. Pero Dios se vale de esto y era necesario que Pedro pasara por esta prueba, porque había un propósito en esto, hermanos, para que una vez vuelto, restaurado, perdonado, testigo de primera mano de la aventuranza del perdón y del perdón más grande que pueda haber, porque se le perdonó haber negado al Hijo de Dios, para que una vez vuelto confirme a sus hermanos. A nosotros todavía nos confirma a 21 siglos de estas cosas. Todavía somos confirmados con esta bienaventuranza del perdón que hay en Cristo Jesús. Y nuevamente vemos este mismo propósito en David, aquí en este salmo. Así que este es el mismo propósito que tiene nuestro Dios con David en este Salmo 32. Él permite esta tremenda prueba en su vida, pero también le envía al profeta Natán para que por el Espíritu le haga entender el mal tan grande que ha cometido, hermanos. En un momento, David tan duro fue al pecado que había cometido que su conciencia estaba cauterizando. Llegó a ser como un asno, un caballo, que no entiende. Pero Dios envió a su espíritu por boca de Natán para darle a entender el tan grande mal que había cometido y llevarlo al arrepentimiento. ¿Y para qué? Nuevamente, para que pueda gustar de primera mano, tal como Pedro, la bienaventuranza de aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, hermanos. Y poder enseñar al pueblo de Dios así. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Estas son partes del Salmo 32 que estoy sacando, pero que ahora vamos a pasar a estudiar. Así que este Salmo 32 es para nuestra instrucción espiritual. ¿Usted quiere saber cómo vivir agradando a Dios? Lea discerniendo espiritualmente este salmo y las otras escrituras también. Dios quiso que quede registrado en su escritura, hermano, no me canso de decir esto para enseñanza de los santos, para que nos mantengamos cada día en la bienaventuranza del perdón del Señor, lavando las vestiduras en la sangre de Cristo, y podamos, habiendo acabado todo, ¿cierto? Llegando al fin de nuestras vidas, estar firmes,
entre aquellos de la visión que alaban a Dios y al Cordero por la salvación. Leamos este Salmo 32. Lo quisiera leer primero de una forma de corrido para que podamos entender el contexto y recordarnos también, porque yo voy destacando algunas cositas allí. Salmo de David, masquil, que ya entendemos que tiene un fin de instruir al cristiano en su militancia correcta en la fe. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño o superchería. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, eso significa una pausa para meditar en lo dicho. Y continúa, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sabemos que esta es una poderosa operación de Dios. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuevamente pausa para meditar en lo que se ha dicho. 6. Por eso orará a ti todo santo. Aquí está la instrucción. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, las tribulaciones, los problemas, no llegarán estas hasta él. Tú eres mi refugio y obviamente el refugio de todo aquel que vive con ese espíritu. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Nueva pausa para meditar en lo que hemos dicho. Selah. Con cánticos de liberación me rodeará, hermanos. Esto debe traer la alegría más grande a nuestros corazones. Que el Creador de todas las cosas se digne a inclinarse desde su santo cielo a mirar un corazón arrepentido que obra Él en nuestros escogidos y lo reconcilie consigo mismo, hermanos, es algo tremendo. Debiera esto inundar nuestros corazones, un hito absoluto para nuestras vidas, un antes y un después. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar para aquellos que caminan así. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, qué bendición que Dios fije los ojos en alguien. Muchas veces en las cortes humanas, con reyesuelos de menor monta comparado con la grandeza y la majestad de nuestro Dios, sin embargo, muchas veces la gente es contada como nada. Y sin embargo, aquí nuestro Dios, que está sobre la majestad de todas las cosas, promete fijarse en nosotros. Qué tremendo. No seáis la instrucción, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que seguramente está recordándose que lo fue David en su tiempo cuando no entendía estas cosas, endurecido de corazón, engañado por el diablo. No seáis como yo, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, que Dios tiene que tirar las riendas fuertemente en la disciplina, dolorosa muchas veces, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no nos acercan a ti. Dios quiere que vayamos de buena voluntad, hermanos. Él no quiere que pasemos por estas cosas tan duras y que vayamos por voluntad, pero muchas veces es necesario. Si es, muchos dolores habrá para el impío, por supuesto, porque no tiene este espíritu y no busca a Dios y no busca el perdón y está destituido de la gloria de Dios. Mas al que espera en Jehová de esta manera, le rodea la misericordia. Hay perdón. Y el 11, su vida es una continua alegría objetiva, no sentimental ni pasajera. Es una alegría objetiva de algo concreto, de algo que es cierto. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ya entendemos que esto no habla de una impecabilidad en nosotros mismos, sino que en un hombre, en una mujer cristiana que vive
dándose cuenta, no vive engañado, sino que se da cuenta cuando ofende al Señor y busca urgentemente su perdón. Voy a comentar algunas cositas respecto a esto. Siempre se habla de las bienaventuranzas, ¿ah? Sin embargo, la palabra del Señor tiene muchas bienaventuranzas. Está en Apocalipsis ve bienaventuranzas. No solamente el Sermón del Monte, que es un resumen de todo, porque si usted piensa el Sermón del Monte, está ahí en semilla de mostaza, todo resumido, que después fue desarrollado y declarado más claramente por la instrucción, los apóstoles, ¿cierto?, a quienes el Señor levantó. Pero aquí también tenemos una bienaventuranza. Dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Muchas iniquidades. Y no solamente eso, borrados sus pecados, hermanos. ¿Quién puede prometer esto? Borrados sus pecados. Si hasta el hombre cuando perdona, igual tiene guardado bajo la manga para en cualquier momento sacarlo a colación. Pero el Señor promete un pacto en el cual haya mejores promesas, que no sea un perdón transitorio por medio de figuras, sino perdonar para siempre las iniquidades, borrar los pecados, alejarlos tanto como está el occidente, el oriente. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borradas los pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, no se la toma en cuenta, y en cuyo espíritu no hay superchería, no hay engaño respecto a la condición. Esto es tremendo. Esta palabra bienaventurada, lo saben ustedes, pero lo repito, significa dichoso, extremadamente afortunado. La persona que nada menos que el Dios creador de todas las cosas, como dije, se digna mirar de los cielos y le perdona sus iniquidades, le borra sus pecados, por el único hecho de invocar la expiación perfecta al Hijo de Dios, que es Jesús, amparándose en su sangre vertida, tan perfecta que lo reconcilia nada menos con el Dios de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero. Hermanos, nada, ninguna cosa, sino la muerte de Jesucristo por nosotros puede lograr este perdón. David estaba dispuesto a ofrecer sacrificios por su pecado, ¿se acuerda que lo dice? Pero también se da cuenta que no había nada que pudiera hacer para lograr esto. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso dice en otro salmo de contrición, el 51, que también es masquil. Este corazón contrito y humillado que menciona David aquí es obra del Espíritu de Dios, en alguien que cree que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es precisamente lo que se mantuvo haciendo durante toda su vida esta gran multitud que se le muestra en visión a Juan, confesando sus pecados, no engañándose en lo que son, humillándose ante el Señor y queriendo enderezar los pasos para no pecar contra Él, cada vez que fueron hallados faltos. Y dice el versículo 3, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de destío. Hermanos, mientras no confesemos nuestros pecados, mientras no vayamos a la luz, habiendo conocido ya una vez lo que es la luz, el Espíritu del Señor nos va a amonestar de muchas maneras en nuestras conciencias, e incluso hasta nuestro cuerpo puede llegar a resentirse por esta angustia que nos opera, pero que tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Y esto experimentó de primera mano este hombre de Dios, David, y también todos los hombres y mujeres cristianos, y estos hombres y mujeres también que están en la visión de Juan. Así que estas palabras no las pudo escribir David, si no es por este conocimiento que el Señor le hizo iluminar su corazón para que entendiera lo que significa ofenderle y lo que significa ser restaurado. Y él se dio cuenta de lo vital, de lo urgente que es ser perdonado por Dios, porque está en muerte. Entonces, aquí vemos cómo el Señor operaba en él, hasta en su cuerpo, ¿cierto? Para llevarlo
al arrepentimiento y a pedir perdón. Pero hay un momento, y este es obra de nuestro Dios, absolutamente. Cuando en el 5 dice, mi pecado te declaré. Llegó el momento en que mi pecado te declaré, y esto es una obra que está en boca de Él, pero sabemos que esto es un milagro de Dios. El declarar el pecado de uno, el darse cuenta y el no el cubrir la iniquidad, confesarla, esto es un milagro de Dios, hermanos. Y dice, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, llega el momento en que el poderoso brazo del Señor triunfa en sus escogidos y hace que se den cuenta de la terrible condición en que están, que se vuelvan a Él y confiesen sus pecados a fin de ser perdonados y restaurados. Esto es andar en luz, confesando las faltas, no encubriendo la iniquidad. Y miren, hermanos, quiero que ustedes reflexionen lo siguiente. Aquí dice, en el versículo 5, segunda parte, dice, confesaré contra mí mis rebeliones. Esto lo dice la versión más antigua. Es como más claro en este sentido. Pero miren, confesaré contra mí. Todo hombre naturalmente tiende a defenderse. No es natural acusarse. No es natural. El que alguien confiese pecados es por lo tanto un tremendo milagro de Dios. Una persona que está engañado a Satanás y que llegue a salir de esta situación por obra de Dios y confiese sus pecados, no es algo habitual. Es un milagro de Dios. Nadie en su sano juicio carnal, voy a decirlo así, nadie en su sano juicio carnal se acusaría contra sí mismo de algo. Todos queremos guardar las apariencias. Esto no nace naturalmente. Generalmente no hay preso que se crea justamente condenado. La confesión es un milagro del Señor. Este ladrón de la cruz que fue tocado en el último momento del Espíritu de Dios, por eso pudo decir justamente padecemos. Y el otro, que representa a todo el resto del mundo, que está bajo la potestad de Satanás, siguió en sus pecados como si tal cosa. Pero este es un milagro de Dios, hermanos. Y Dios nos está llamando por nuestras palabras a que vivamos así, a que escudriñemos nuestros caminos y veamos si le hemos ofendido y busquemos a nuestro Dios y confesémosle estos pecados y busquemos su perdón. Así que hermanos, con esta frase, confesaré contra mí mis rebeliones, por decirlo así, es como que el hombre espiritual de David está acusando al hombre carnal que es él. No sé si me entienden esto, soy muy torpe en decirlo, pero aquí está luchando el hombre interior contra el hombre carnal que somos nosotros. Pero es la palabra, el espíritu que está haciendo esta lucha. Dice, confesaré contra mí. El hombre que quiere servir al Señor, cuando se da cuenta de este pecado y quiere servir al Señor en justicia y santidad, acusa al hombre carnal que hace lo que no queremos, lo que desagrada. Espero que esto lo hayan entendido. Pero hermano, hay esperanza. Dios perdona a quienes proceden así en forma sincera. Dios no desprecia a estos que serán en la sangre de Cristo. Así es como un cristiano mantiene sus vestiduras limpias. Así procedieron hasta de la visión mientras estuvieron vivos. ¿Hay consuelo en esta visión, hermanos? Sí, lo hay. ¿Es pertinente para nuestras vidas? Absolutamente pertinente. Es algo vital, es algo urgente. Y continúa diciendo así, aquí en la enseñanza, para gustar de esta bienaventuranza, de este perdón milagroso de nuestro Padre Celestial, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas ante él. Hermanos, aquí tenemos claramente expuesto lo que Dios se empeña en enseñar a su pueblo. Por eso este salmo es masquil, para nuestra instrucción espiritual. Por esa razón, para ser perdonados por Dios y gustar esta bienaventuranza de estar en paz con Él por la sangre de Cristo, todo santo debe siempre orar a Dios mientras éste pueda ser hallado.
mientras aún haya tiempo, hermanos. Y en esta práctica debe ser hallado todo cristiano cuando llegue de improviso al Señor, confesando sus pecados y amando al prójimo. Esta multitud, insisto, de la visión, se mantuvo precisamente haciendo eso toda su vida. Aprendieron por el Espíritu de Dios a amar al perdón del Señor en Cristo Jesús y procuraron vivir en ese perdón, limpiándose la sangre de Cristo cada vez que ofendieron a Dios. Y ya vemos cómo Apocalipsis nos muestra la recompensa para quienes retienen la fe hasta el final. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti estas aguas. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia, bienaventuranza, alegría, gozo. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad todos vosotros los restos de corazón. Dejo, mis hermanos, el profundizar el resto de este hermoso salmo. Seguramente hay muchas cosas que aún podemos sacar de aquí. De hecho, las hemos visto también con nuestro pastor. Solo quise destacar algunas cosas que considero útiles rescatar para el efecto de nuestro estudio. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad todos vosotros los restos de corazón. Esto es precisamente lo que hacen estos justos en la visión que se le da a Juan. Se alegran en Jehová, se goza, se alaban. ¿Quería usted saber por qué estaban alegres y gozosos alabando en la visión? Porque gustaron del perdón de Dios, lo valoraron y se mantuvieron creyéndole a Dios, limpiando sus ropas en la sangre de Cristo hasta el último día. El motivo más grande de nuestra alegría aquí en este mundo debe ser sabernos perdonados por Dios mediante una obra tan grande, tan tremenda, tan incomparable como es la sangre derramada de su Hijo por nosotros. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarnos por boca de David, hermanos. Este debe ser el motivo de nuestra dicha, que permita sobreponernos a todas las dificultades de esta vida, y ciertamente lo será cada día de la eternidad. Comenzamos a alegrarnos aquí, discerniendo espiritualmente estas cosas, pero va a ser nuestra vocación por la eternidad, de los cuales estos de la visión es un adelanto de lo que habrá de ser. La invitación entonces del Espíritu de Dios es a vivir en la luz del Señor, no escondiéndole nada. Confesemos siempre nuestras faltas, cualquiera estas sean. Hagámosle caso a la voz del Espíritu de Dios que quiere nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreo, ¿cierto? Y esa es la esperanza más importante que aguardamos por medio de Cristo, verle. Bueno, Dios nos enseña el camino. Dios nos ha dado la ofrenda perfecta, en cual se agrada. Tomemos de aquello, creámosla, retengámosla. La obra de Cristo ya fue consumada totalmente en la cruz del Calvario. No hay nada que añadirle. Su sacrificio es perfecto para perdonar a todo el que crea en Él. Cuando creímos al Evangelio de Dios, Él borró todas nuestras maldades conforme al nuevo pacto, ¿cierto? Que prometió que en la sangre de su Hijo lo haría. Nos dio ropas limpias, apropiadas para presentarnos ante su santa presencia cuando venga a buscarnos. Pero hermanos, no ignoremos que el mal todavía mora en nosotros en tanto seres de carne y sangre, en quienes aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No nos engañemos en esto. Es necesario que por fe retengamos hasta el final esta limpieza, por la fe con la cual nos hizo limpio el Señor. De eso se trata la militancia correcta en la fe. Pero hermanos, no estamos solo en esto, porque el mismo apóstol Pablo decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Primera Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Y ya cerrando, estos santos de la gran multitud que se le mostró en visión a Juan y con la cual partimos nuestro estudio, es como un adelanto de la gloria que tendremos los fieles cuando vayamos a morar con Él. Estos santos, no nos quepa duda, vivieron de esa manera toda su vida. Ahora están en gloria, pero ellos vivieron de esa manera, como David, como Pedro, como todos los santos, hombres y mujeres de Dios, temerosas de su voluntad y que buscaron la santidad. Nunca les olvide, hermanos, que estos de la visión están allí porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero cada día de sus vidas. Y así fueron hallados cuando Cristo vino en su venida. Y una reflexión final ya. Tenemos que reconocer, hermanos, que esta actividad de estar confesando cada día los pecados ante Dios, de estar vigilantes con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, claro que cansa, pues. Tampoco nos engañamos en esto, pero no bajemos los brazos. No hagamos caso a este descanso engañoso que el diablo nos ofrece. Y ya sabemos cómo muchos se han vuelto de la fe. Ya en tiempo de apóstol Pablo, nosotros también hemos visto personas que se han vuelto de la fe. Estos que están en la visión no bajaron los brazos nunca. Y ya vemos la tremenda bendición que alcanzaron. La Escritura dice, y esto lo valoramos y lo reafirmamos también cuando terminamos de estudiar Apocalipsis con los hermanos, Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía si quiere. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Siga limpiándose en la sangre de Cristo. Todavía hay tiempo. El capítulo 22 nos asombramos de ver que se repite 4 o 5 veces que vengo pronto. E incluso el Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto. El mismo que es fiel y verdadero con palabras fieles y verdaderas, dice, aquí vengo pronto. El tiempo es breve. Ocupemos ese tiempo, hermanos, que es inminente en hacerle caso a la palabra de la profecía. El que es justo sea justificado todavía y el santo sea santificado todavía de la manera que hemos estudiado y espero hayamos podido entender. El Señor viene pronto, hermanos. Ya nos ha comunicado su verdad y el fin de los desobedientes. Esto no lo ignoramos. Vamos limpiándonos la sangre de Cristo. Mantengamos la fe. No nos cansemos de vivir así, hermanos. Es difícil, sí, pero ya vimos que Pablo oraba al único que puede hacer esto en nuestras vidas. Hay una recompensa sobre una manera grande que nos aguarda, hermanos. Que el Señor nos bendiga y que permita que seamos encontrados inclaudicables con este sentir cuando venga el Señor Jesús por su iglesia. Dios bendiga esta palabra, hermanos, y que tengan una muy buena tarde. Amén. 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 Gracias, hermano Alex. Le pedimos a nuestro pastor si tiene algún comentario bíblico que hacer referente a este estudio, hermano. Solo decir que no puede ser nuestra confianza para alcanzar la salvación, nuestra propia justicia jamás, porque somos pecadores por naturaleza. Pero sí podemos ser limpiados por la sangre del Cordero de Dios, que puso su propia vida por nosotros y con ella pagó todos nuestros pecados. Es decir, por una obra no nuestra, sino la de Cristo, del Hijo de Dios. Que alcanzamos día a día, cada vez que nos confesamos a Dios nuestros pecados y invocando su sangre derramada en la cruz por nosotros. Job lo dio a entender que justicia nunca podría ser de origen humano. Esa justicia que nos salva es la de Cristo. Y así lo dijo Job en el capítulo 9, versículo 20 y 21. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Claro, porque tarde o temprano pecaría, habría pecado en él. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. O sea, el hombre no es el ser humano a causa de su naturaleza de pecado. A pesar de su batalla que da, siempre hay algún pecado que confesar.
Porque dice aquí Job, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Es decir, tarde o temprano tendría que reconocer que hay pecado en mí. Versículo 21, bien dice que yo fuese íntegro, no conozco mi alma. O sea, si a mí me pareciera que yo estoy bien, que soy íntegro, que no estoy nada malo, dice que no hay que confiarse en eso. Yo no conozco mi alma, por lo tanto, estimado hermano, siempre la salvación va a ser por medio de lo que hizo otro, a quien Dios destinó como cordero suyo para llevar los pecados del mundo, el cual es el Señor Jesucristo. Gracias, hermano.